Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y bueno, para este martes están convocados dos diálogos. Un diálogo que invita el gobierno de la República y otro diálogo que está invitando la plataforma de médicos y maestros, donde, dicho sea de paso, en la jornada de hoy ya figura sus personajes, como el propio Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ya decidió a qué lado se va a ir. Me refiero a qué diálogo va a ir. Va a ir al diálogo de la plataforma, para citar un ejemplo. Otros personajes de la vida política nacional y de la vida institucional en Honduras, por supuesto, se van a sumar al diálogo que ha convocado el presidente Juan Orlando Hernández. Esto porque ahora la polémica ya no es la calle, ahora el escenario son los diálogos. Y vale la pena poder profundizar en relación a ese tema, porque mucho se dice que es el diálogo o a través del diálogo que se pueden resolver los problemas en Honduras. Vamos a retrotraernos a los años 80, quizás un poco más, pero lo voy a traer de los 80 para los 90, para inicio de los 2000, y se ha ido degenerando la capacidad de diálogo y se ha ido degenerando la capacidad de liderazgo, se ha ido degenerando la capacidad de líderes políticos con altura moral para poder sentarse en una mesa de diálogo. Por ejemplo, quiero recordar lo que los Reina, por ejemplo, le sirvieron a la patria desde la Universidad Nacional, desde el propio Partido Liberal, desde la Presidencia de la República, y cómo con ellos se podía sentar y encontrar una salida a los grandes problemas que habían en Honduras en la década de los 80, en los 90, y les decía yo, al inicio de los 2000 todavía. Hasta hace poco que se retiró Jorge Arturo, seguía colaborando para poder generar un ambiente de diálogo de confianza, que es lo que hoy nos falta. Un ambiente de diálogo donde por lo menos se pueda creer un poco en la A, no lleguemos ni a la B, ni a la C, ni a la D, que nos podamos creer la A. Pero bueno, vamos a abordar esta temática y quiero darle la bienvenida a Carlos Eduardo Reina, quien fue testigo de todas esas cruzadas de su familia para encontrar salida a grandes problemas en el país. Qué gusto saludarlo. Alan, es un gusto para mí nuevamente estar en este programa donde siempre tenemos conversaciones muy buenas y siempre me llevas a tocar puntos que normalmente otros medios de comunicación no me preguntan por ellos. Yo creo que eso que has dicho del diálogo, ¿por qué Jorge Arturo y Carlos Roberto Reina lograron con el diálogo acuerdos importantes para Honduras? ¿Sabes cuál es la gran diferencia? Que con ellos había palabra. Lo que se pactaba se cumplía. Cuando en el diálogo lo que se pacta no se cumple, se vuelve un recurso estéril que no sirve para nada, porque la gente siente que va a ser engañada. Y cuando tú fallas a tu palabra una vez, fallas a tu palabra dos veces, hasta 3 o 4, puedes invitar al diálogo y tener de testigo a quien quieras, pero la gente ya no te cree. Y eso es lo que ha pasado en este país. La gente ya no cree en el diálogo que convoca el actual gobierno, porque han habido otros diálogos y no ha habido nunca ni voluntad de cumplir lo que ahí se acuerda. Cuando eso ocurre, hay un problema serio en la sociedad, porque entonces, ¿de qué otra forma se van a resolver los conflictos? Cuando vimos que a través del diálogo con el gobierno de Juan Orlando, me refiero al Partido Libre, no había forma de avanzar, puesto que no se cumplía lo acordado, aceptamos hacer acuerdos en el Congreso Nacional. Y fuimos en enero de este año a hacer una reforma electoral, una reforma a la Constitución para que dejara de existir el Tribunal Supremo Electoral y nacieran dos nuevas instituciones. El Consejo Nacional Electoral, que será quien va a administrar las elecciones, y el Tribunal de Justicia Electoral, que hará justicia electoral. Bueno, ya usted me llevó a la segunda parte, que es de la plática, porque de eso, créanme que tengo mucho que preguntarle, porque de ese diálogo hasta hoy le han visto la cara al Partido Libre. Bueno, es que vamos a eso te iba a decir. Fuimos a ese espacio, participamos y los votos de Libre estuvieron al servicio de la reforma. ¿Y qué pasó el 15 de mayo?
No, es que hay No quienes dicen que cumplieron. también cayeron en la trampa. Puede ser, ¿Verdad? pero Los interlocutores inexpertos que algunos consideran que mandaron, pero ese es un buen tema Es un para buen que tema, lo podamos para que abordar desarrollemos. con plenitud un poco más adelante en Voces de un Diálogo. Pero si quiere, abarquemos vamos esta fotografía por de hoy décadas. y vamos de conflicto a conflicto. Y este diálogo, bueno, se está convocando diálogos. Ok, mientras tanto hay una emergencia nacional de dengue, que es una realidad, eso es una realidad. Mientras tanto, los niños no tienen clases en las escuelas públicas. Y mientras las partes montan cada uno o echan a andar sus estrategias válidas y respetables, si usted quiere, eso está ocurriendo paralelamente. Quiero hacer esa salvedad que lo lamento mucho como hondureño, porque probablemente yo tengo el privilegio, probablemente usted tiene el privilegio, y usted que me ve, de mandar a un niño a una escuela privada, pero muchos, son miles y miles, que a esta hora no van a la escuela y que están siendo afectados por eso. ¿Quién es el responsable o no? Acá vamos a platicar, pero también este brote de dengue es un tema sumamente delicado. Ya van más de 38 muertos hasta esta hora que hemos monitoreado nuestro departamento de prensa, que no es poca cosa. ¿Por qué ocurre eso? Ya lo sabemos, es porque las autoridades de salud del año pasado no hicieron o no llevaron a cabo el protocolo adecuado para evitar el brote hoy, pero no se hizo. Voy a ver, que quiero hacer esa salvedad. Hay 2 diálogos convocados. ¿Qué se puede sacar de resultado cuando usted tiene a los sectores que deciden en Honduras del lado del gobierno y tiene a 2 sectores gremiales y un par de sectores populares del lado de la plataforma? ¿Qué se puede esperar? Es el reflejo del país, un país dividido. Un país donde lamentablemente el gobierno es enemigo de las causas del pueblo. Y su actitud no es resolver los problemas de los sectores organizados, es confrontarlos, es apalearlos, es gasearlos. ¿Para qué? La gente se preguntará qué gana el gobierno de Juan Orlando haciendo eso. Le quiero contar. Para que Juan Orlando se mantenga en el poder, tuvo que aceptar todas las condiciones que le pueda poner el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los intereses de otras potencias que también intervienen en las decisiones internas de Honduras. Por eso él no puede decirle no al Fondo Monetario Internacional en sus intenciones de privatizar la educación y la salud. Y como se debe a ellos y no al pueblo hondureño, entonces apalea, gasea y confronta a los sectores que simplemente piden se respeten sus derechos y sus conquistas gremiales que ya han sido alcanzadas y que estos sectores sienten que les quieren arrebatar sus conquistas. Tienen todo el derecho a defenderlo. Pero lamentablemente, como tú bien decís, Alan, hay inocentes que pagan el precio, como los niños que no van a la escuela. Y eso también agudiza la crisis, esa realidad. El gobierno es como el padre de familia. Y el padre de familia debe de comportarse como tal, y dice el Código Penal que una persona debe de comportarse como un buen padre de familia cuando es capaz de ejercer justicia y ponderar las fuerzas nacionales para encontrar soluciones. Pero cuando el gobierno se polariza y confronta a los sectores, se aleja de la actitud del buen padre responsable y más bien es un interlocutor que no interpreta los intereses de todos, sino los intereses de unos poquitos. Y eso es lo que hoy tenemos en Honduras. Un gobierno alejado de las masas, un gobierno alejado de los sectores sociales y comprometido con sectores ajenos a nuestro país y a sectores nacionales muy, muy poderosos, pero que son muy, muy pocos, que exigen que de la salud del pueblo hondureño se haga un negocio. Vendamos más medicinas a través de las droguerías privadas. Privaticemos los servicios de consulta, privaticemos todo con tal de hacer más dinero. Y ese es el esquema neoliberal, que privilegia el dinero por encima del ser humano. Yo en lo personal considero que es un pecado hacer negocio de la salud y de la educación.
y de todos los servicios públicos. El Estado debe de proteger el mercado para que con sus reglas crezca la economía, pero el Estado no puede pasar a hacer negocio lo que son sus obligaciones, sus servicios públicos, luz, comunicaciones, agua, salud y educación. Son elementos sagrados, son como el oxígeno que yo respiro y el agua que tomo para sobrevivir. Ese es el equivalente para la sociedad: la educación, la salud, la comunicación, la luz y el agua. Y esos servicios los quieren privatizar. Y el pueblo no se va a dejar, Alan. Bueno, más de lo que ya se ha dejado, pues. O sea, yo creo que sí vale la pena acá evaluar una serie de situaciones que me gustaría conocer de sus consideraciones. Vea usted, ¿qué es lo que ha ocurrido hasta hoy? Hasta hoy, donde existen dos posiciones de diálogo ahora. Ya el escenario no es en la calle, ya no es el gas, la bala viva y la represión, y por el otro lado no es la calle, no es andar quebrando vidrios, ni tampoco la consigna, y que prendiéndole fuego a la embajada americana. Ya ese escenario se ha superado. La etapa de la crisis es otra. Mesas de diálogo. ¿Pero de dónde venimos? Venimos del encuentro de dos estrategias, de la aplicación de dos estrategias. Primero, una estrategia efectiva del Colegio Médico, de la doctora Figueroa y de los maestros, porque ellos ganaron el pulso. Y acá es donde vale la pena poder profundizar. Si la exigencia en primera instancia era la derogación de los PCM como única forma de reclamo, eso se logra el objetivo. Y después siento yo, hasta hoy, que no hay claridad en cuanto al posicionamiento de la plataforma. ¿A qué me refiero? Que sobre la marcha, como es natural, algunos de la oposición política que han sido incapaces hasta hoy de generarle un buen golpe en ese ámbito político al gobierno de Juan Orlando Hernández, se agarran de esta plataforma y se ponen a upar a la doctora Figueroa y compañía para que ya el objetivo no sea salud y educación, que ya el objetivo sea un golpe político, que incluso le escuché decir a algunos amigos suyos que derroquen a Juan Orlando Hernández. Ahí siento yo que entró incluso una confrontación entre miembros de su partido, el propio presidente Zelaya, en un cruce de Twitter con la doctora Figueroa, porque siento que ellos habían logrado el objetivo, pero sobre la marcha se ha venido cambiando cuál es el punto de referencia para la lucha. No sé cómo lo ve usted. Que hayan dos diálogos, ya te dije, es el reflejo de que un sector no confía en el otro. Probablemente el diálogo de la plataforma va a ser un diálogo que va a tener una victoria moral por sus planteamientos. Y el diálogo del gobierno va a ser nuevamente una viveza de los nacionalistas para querer hacerle creer a usted que el gobierno le interesa hablar con su pueblo. ¿Quién prevalece? ¿Qué diálogo va a prevalecer? De los dos. No, ninguno de los dos. Moralmente prevalece la plataforma. Pero jurídicamente no puede prevalecer el de la plataforma mientras no lo asuma el gobierno. Entonces sigue el pulso. Sigue el pulso, pero ¿qué sentido tiene el pulso? Fíjese que el viernes. Bueno, el pulso. El viernes se convoca, creo que el viernes o el jueves se convocó el diálogo del gobierno. En un marco muy bonito. De todas las televisoras transmitiendo en vivo, las radios, la comunidad internacional, el cuerpo diplomático, todo el show de ellos. Vino una distinguida abogada justo ese día, doña Ruth Lafosse, y me dijo, ¿qué hubiese pasado si llegan los representantes de la plataforma? Que son educados, que no van a ir a gritar, ni van a ir a quebrar vidrios, ni van a... No, que se sienten, y solo que le digan, miren, señor presidente, fíjese que nuestro reclamo es este. Y se lo venimos a entregar oficialmente. Y venimos a decirle que usted no puede ser irresponsable por todo lo que le dicen cuando no lo tienen enfrente. Una de las características, que usted lo sabe esto mejor que yo, una de las características de quien está en el poder es que no se puede dejar de respetar. Políticamente hablando no se puede dejar de respetar. Pero creo que era un marco como para aprovechar, porque ellos abrieron la puerta para que la plataforma se sentara. Mira, yo quiero también concluir en algo. ¿Quién es el que va a resolver los problemas que exige la plataforma?
¿Quién es el único que puede resolver las demandas que están planteando la plataforma? Yo no entiendo, entonces, por qué rehuir de tener enfrente a la persona que va a resolver todas y cada una de las demandas de la plataforma. Quisiera escuchar sus consideraciones. Bueno, es un tema de pesos y contrapesos y de cuidados que debe tener la plataforma. Porque el gobierno es cierto que eliminó los PCMs, pero comete un error cuando los elimina. Lo hace con grupos de los gremios que no están en la plataforma e intenta burlar a la plataforma queriendo hacerle creer al pueblo hondureño de que él tenía respaldo de otros sectores también organizados. Yo creo que aquí hay dos partes, no tres, no cuatro, no cinco. Está la plataforma y está el gobierno. Y mientras estos dos sectores, mientras el gobierno no comprenda que se debe de sentar solo con la plataforma a discutir los temas que la plataforma exige y pretende mantener en la mesa a un montón de sectores que sin ánimo de ser irrespetuoso con nadie son súbditos de los designios del presidente, o sea, militan en las filas del partido del presidente y hacen lo que él les pide, muchos de ellos, no todos, porque hay que ser justo, es dejar de tener esa viveza, Alan, y ver las cosas con seriedad. Y si ser serio conlleva tomar riesgos, de eso es la política. Carlos Eduardo, pero del otro lado, ¿quiénes van a estar? Bueno, van a estar los mismos maestros, los mismos médicos, van a estar compañeros de su partido. Bueno, si yo creo que... No, Libre no es parte de la plataforma. No, pero sí hay miembros de su partido que forman parte de la plataforma. Bueno, como acompañamiento, digamos. Sí. Pero los militantes de Libre que acompañan a la plataforma, acompañan la causa de la plataforma. Ok, sí, porque nosotros hemos sido cuidadosos. Alex, Sahara y Dixon abiertamente. Hemos sido cuidadosos en no aparecer sacando provecho de la lucha de la plataforma. Es que usted me decía hace poco que en el diálogo de gobierno evidentemente van a estar los cachuracos y compañía. Pero del otro lado va a estar la plataforma, van a estar los mismos ellos, pues. O sea, tan infructuoso va a ser el de gobierno como tan infructuoso va a ser el otro. Lo que pasa es como hablar entre amigos. Ellos te ponen varias partes para que a la hora de estar en una mesa y toque tomar una decisión, todos voten por igual. Y en la votación, así como la quiere el gobierno, va a ganar solo los puntos del gobierno. Ese es el tema. Que por eso llevan ese montón de personas y de organizaciones que no son la plataforma y que entonces al sentar la plataforma va a tener un voto o dos, maestros y médicos. Mientras que los otros sectores que ellos ya tienen ahí van a votar también y son mayoría junto con el gobierno. Entonces, es un tema complicado que no se puede resolver ni con viveza ni con marrullería. Es con transparencia y con seriedad. Y si toma las cosas con transparencia y con seriedad el gobierno, no va a poder privatizar ni la salud ni educación. Te queda mal con los que lo tienen ahí. Es complicado, Alan. Y la política deja de ser ciencia y se convierte en arte cuando te toca lidiar con escenarios así de complejos, que tienes que tener el arte para poder sentar a las partes, pero con el ánimo de resolver, no con el ánimo de engañar y vení, aquí te tengo una trampa, vení, sentate, que aquí vamos a tener mayoría y vas a salir derrotado. Así como aquellos amigos de enero. Parecido. Más o menos. Entonces, pero quiero decir algo sobre eso. Okay. Uno debe actuar de buena fe. Debemos partir de actuar de buena fe. Hablábamos de la escuela de los Reina de los 80 y los 90. O sea, estamos asumiendo que es en serio. Porque si no vamos a hacer nunca nada, asumiendo que nos van a frenar, entonces va a ser vamos a vivir estáticos todos. Es que ¿sabe cuál es el problema ahora de este gobierno? Es que este gobierno o lo compra usted o lo destroza. Entonces, por primera vez, siento yo que se están enfrentando a un escenario donde no tienen que comprar a nadie. Donde nadie se está vendiendo. Nadie se está vendiendo. Entonces, como nadie se está vendiendo, en el gobierno son expertos en comprar y dicho sea de paso con el pisto del Estado, no es que con su pisto, ¿verdad?
obviamente que con el dinero del pueblo es más fácil comprar a la gente o meterle terror como a los dirigentes del magisterio. Hoy les dicen lavadores de activos y mañana les están refrendando el acuerdo. Entonces eso fue un error de cálculo pésimo del gobierno. Pero del otro lado, yo entiendo que tenemos que ir caminando en base a la estrategia de un lado y del otro lado. Pero creo que nos vamos a tener que encontrar ese punto donde quien va a resolver las demandas de la plataforma es... Tiene que ser una autoridad constituida. Única y exclusivamente legítima o ilegítimamente, es autoridad constituida. Es él. Entonces, es un tema complejo. ¿Y qué ocurre con la plataforma? Que es una lucha tan genuina y auténtica que es acompañada por buena parte de la población, si no por la mayoría. Y salen acompañándolas en el entusiasmo de luchar por una causa justa contra un gobierno ilegítimo, muchas personas que no son ni médicos ni son maestros. Sí. ¿Por qué? Porque el descontento generalizado es tan grande contra la actual administración que la gente asume propias, inclusive las causas ajenas. Y me hace recordar algo a mí, fíjate. Mi papá siempre me contó de un buen amigo de él que se llamaba Gustavo Adolfo Zúñiga Guerrero, conocido como Trucutú, que anduvo en todas las luchas estudiantiles por la autonomía universitaria y no era estudiante universitario. ¿Por qué? Porque él asumió, porque también los campesinos hondureños apoyaron las luchas de la autonomía universitaria, porque al final sus hijos son los que pueden tener la posibilidad de estudiar en una universidad si es autónoma. Es igual ahora. Al final la sociedad es solidaria entre sí. Los sectores debemos ser solidarios con las causas de las mayorías. Y el problema es que el gobierno no es solidario con esas causas. Es solidario con causas ajenas a Honduras. Y las que son hondureñas son de una minoría muy, muy, muy rica que no representa los sueños de la mayoría de los hondureños. Es complejo el escenario en el que estamos. Es complejo, pero eso es un problema. Y ante tanta complejidad, se va visualizando como única solución la salida del gobierno. Sí, pero eso no se va a dar. Bueno, eso no se va a dar. O sea, yo no se va a sé dar que no es fácil, porque usted atrás, ni quiero decir que ya está cayendo. No, porque usted atrás dijo quién lo respalda y quienes lo respaldan no son poca cosa. Yo pues. sé, o sea, pero cuando aparece usted la sabe iglesia, quiénes lo respaldan a ellos. Cuando aparece la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia católica. Hoy aparece, pero es la misma iglesia que en el 2009. Pero déjame desarrollar eso. Desaparece hoy con 10 años de rezago, pero al final aparece con una buena posición. ¿Por qué lo hicieron? ¿Usted le cree? Yo no sé si por convicción o no, no puedo juzgar el corazón de ellos. ¿O qué no les han dado? Lo que sí puedo decir es que yo creo que ellos se han dado cuenta que el pueblo hondureño ya los tiene en la mira como aliados del actual gobierno y ellos querían marcar distancia. Pero no importa al final lo que los motive, lo que al final vale es que asumieron una posición correcta. Y eso es lo que rescata. Es que el problema... Cuando los empresarios de la costa norte, que son los más grandes del país, la empresa más grande está en la costa norte, asume una posición igualmente alejada del gobierno, son indicativos de que al final de cuentas la realidad se impone. Y la realidad es que el país está mal administrado, que el país se hunde cada día más en una crisis económica, social y política, y que los sectores que naturalmente fueron aliados de él por salvarse a sí mismos se van a desmarcar. Sí, porque yo tengo todas mis reservas sobre esas posiciones. Habría que revisar qué no les ha dado, etcétera. Yo tengo mis reservas. Al final el pueblo no puede creer en estos sectores. Para bien o para mal, solo el pueblo salva al pueblo. La Iglesia Católica tiene sus intereses, no digamos los empresarios del norte y los de... Bueno, veamos cuán falso puede ser eso, que los empresarios del norte tienen una visión y los de la capital tienen otra. ¿Por qué? No son un solo cuerpo, pues. No son empresarios. Es que los de la capital están más cerquita de Juan Orlando. Los de San Pedro tienen, de alguna forma, dependen menos de los negocios con el gobierno. Correcto. Están más en contacto directamente con el sistema productivo, con el mercado nacional.
Los de aquí están en contacto con las concesiones, con las térmicas, con las concesiones celulares, con las hidroeléctricas que concesionan los ríos, etcétera, etcétera. Entonces, el empresario sanpedrano es el motor de la economía hondureña. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, son los que generan empleo. Y que las condiciones de empleo sean o no sean las óptimas, esa es otra discusión. Pero son los que generan que hay una gran masa laboral en la costa norte que le sirve al pueblo hondureño como ingreso de riqueza. Entonces yo por eso creo que existe esa diferencia. Los de allá más preocupados por el crecimiento económico y los de acá más preocupados por conservar sus relaciones beneficiosas con el gobierno, del cual sacan concesiones, exoneraciones, hidroeléctricas, minas y todo lo que el gobierno les da. Muy bien. Carreteras, aeropuertos. Todos los negocios son negocios. Estos de acá. De estos de acá parece. Los de allá no. Ah, no, también hay unos cuantos metidos. Bueno, sí, ahorita que lo menciona, pues Carlos Eduardo me hace hablar a mí. La varía con la que construyen los puentes en Tegucigalpa y las obras la traen de San Pedro, ¿será que aquí no hay varía? Carlos Eduardo me hace Yo hablar aquí a mí. he visto varías en muchos lados. Sí, hombre, pero la varía porque la traen de San Pedro. Pero bueno, así es el fútbol. Ahora, una cosa. Que hablemos de fútbol. Hay buenos torneos ahorita. Hay buenos torneos ahorita. Bueno, mira lo siguiente. Fíjese que hay un pleito a usted me lo dijo hace poco, me retrotraigo, que este es un pleito entre el gobierno y la plataforma de médicos y maestros. Ajá, ¿y por qué? Si el enemigo, bueno, estoy hablando así figurativamente, ¿por qué ustedes que son oposición? ¿O por qué otros que se supone que son oposición? Óigame, si cuando el enemigo tiene pleito hay que meterse al rollo. Dicen, acá han tenido ese cuidado y lo escuché decir a usted también hace poco eso, que ustedes han mantenido al margen de la plataforma, pero como partido político hay que meterse al rollo. Respaldamos la plataforma, Sé que pero una reunión. No vamos a ir a robarles Su lucha. Zelaya no va a ir a dirigir ninguna de esas marchas. Estamos de acuerdo, pero hay una agenda política que no debería detenerse. ¿Sabes cuál es la diferencia y por qué hay que tener cuidado? Porque la lucha gremial es por conquistas puntuales temporales. Ajá. Se alcanza la conquista, se acaba la lucha. La lucha política es permanente y es por asuntos generales, de interés de todos, no de un gremio. ¿Y por qué está parada la agenda política hoy? Por eso, ¿Por qué? como partido, apoyamos la lucha de la plataforma. ¿Qué es una? ¿Por qué? No, esa no es la refundación de Honduras, pero camina a reclamar derechos que son parte de la génesis de nuestro partido. Pero le puedo preguntar, ¿dónde quedaron los comandos insurreccionales? ¿Dónde quedaron los comandos para derrocar a Juan Orlando Hernández? Ya por último, escuché al presidente Zelaya decir en Radio Globo, cuando se llevaban preso a David Romero, de quien ya todo el mundo se olvidó, ya hoy todo el mundo se olvidó de David Romero, ya no es noticia, ya no es motivo de campañas, ni de nada, ni de levantar perfil, ya él va a estar ahí hasta que el sistema quiera. Entonces, recuerdo ese día, el presidente Zelaya dijo algo que me ha marcado. ¿En la cabina? Llamó, creo que llamó. ¿O cuándo llamó? Llamó, porque sí. fue. Un momento en el que fue. No, pero llamó. Ya se lo habían llevado. Ah, ya se lo Creo habían que llevado. en el calor de lo que ya se lo habían llevado, dijo el presidente Zelaya algo que me ha marcado. Dijo la verdad. Mire, dice, todos estos que van a las protestas, solo van para tomarse la foto. Se llama turismo de protesta. Acá me quieren echar a mí la responsabilidad de sacar a Juan Orlando Hernández. Convoco en este momento a 40,000 machos. Ahí estoy en la casa. Le agregó y a 40,000 ovarios. Para ir a sacarlo, y tiene razón él. Entonces, muy bien, pero ese es un tema de agenda política. Si el gobierno si lo tienen 3 y 2, los médicos y los maestros, gremialmente, ¿por qué se detiene la agenda política en Honduras? ¿Por qué respira de la agenda política? ¿Por qué respira de tantos muertos que hay acá? ¿Por qué respira? Porque hay tantos problemas de generación de empleo. Hoy vi un titular impactante también, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas de Honduras. Y nadie dice nada. Ningún partido se pronuncia para pedirle cuenta a las Fuerzas Armadas de Honduras. De lo que utilizaron para comprar del cosas. fondo de la tasa de seguridad. Entonces, utilizaron dinero para comprar instrumentos musicales para una banda. Directamente.
Entonces, ¿qué Bueno, ocurre? así manejan la Pero yo le tasa de pregunto a seguridad. usted, ¿por qué la agenda política se para? ¿Por qué dejan que otros le tiren a matar al gobierno y que lo tengan 3 y 2? Yo acepto. Pero no hay una agenda política paralela, la que nunca se debe tener, me dijo usted. ¿Por qué le dan tregua al gobierno? Mira, la complejidad de la lucha en un país como está Honduras es complicado, valga la redundancia. Fíjate que tú me preguntas dónde están los comandos insurreccionales. Y hoy en la mañana estuve en un programa en Canal 11 y Anduray nos decía, esos comandos insurreccionales de Mel son los que andan haciendo todo eso. Y yo quiero dejar claro qué es el comando insurreccional. Es que usted se empodere de defender sus derechos. Es lo mismo que eran los comandos antifraude. Como partido no tenemos ni los recursos ni la capacidad para armar 20,000 comandos antifraude. Pero usted sí tiene la capacidad de, en su comunidad, irse al centro de votación y vigilar el proceso electoral. Es empoderar. Recordemos, no esperemos que todo venga de Tegucigalpa. Nosotros lanzamos las ideas. El presidente Zelaya lanza el concepto. Empoderémonos. La refundación de Honduras que planteamos es para construir una democracia participativa, donde el pueblo se empoderará para tomar decisiones. Ya eso de que sí, que bueno, pero es que Mel es el que le toca sacar a Juan Orlando. Ajá. Si Mel solo es uno, y Alan es solo uno, y Carlos Eduardo es solo uno, y somos casi 10 millones de hondureños los que habemos en este país. Abracemos el concepto, organícense en su comunidad, salgan a apoyar las protestas pacíficas de los sectores que reclaman derechos. Ustedes son los comandos insurreccionales. Yo puedo ser parte de uno, tú puedes ser parte de otro, Mel puede ser parte de otro, pero usted debe de empoderarse. Entonces, la gente aspira a que todo se lo resuelva. Y ese es un problema histórico de Honduras, que nos gusta que nos resuelvan todo. No, y entonces quieren que nos cae los bien, médicos lo hagan. No nos cae bien, pero que vayan ahí, pochincheros de libre, a ver si lo sacan. Lo que dijo Mel es correcto. 40,000 hombres decididos y 40,000 mujeres decididos. Sacan al gobernante. ¿Por qué? Porque las fuerzas armadas no pueden contra gente decidida. No pueden. Somos más. Lo dijo José Martí. Un principio en el fondo de una caverna es más fuerte que el ejército más poderoso. Y nosotros defendemos un simple principio de que el soberano es el pueblo y que el pueblo debe decidir en este país. Ahora, pero en el proceso de construcción de soberanía y de empoderamiento popular se ha avanzado sustancialmente en Honduras en los últimos 10 años. El efecto del golpe de Estado, las luchas de la resistencia, la creación del Partido Libertad y Refundación, los triunfos electorales de Libre, los comandos antifraude y los comandos insurreccionales son parte de ese proceso de crecimiento de la sociedad, que cada día va asumiendo más su rol. Y por eso ves que cada día las protestas es más fuerte. Y eso no quiere decir que es que Mel le dijo a alguien, vayan a quemar tal cosa. Porque hay que también entender lo siguiente, que al gobierno necesita argumentos para atacarnos. Y el mejor argumento es que somos vándalos y que somos violentos. Y para ello es muy fácil mandar un contingente de inteligencia a infiltrarse encapuchado a una marcha a hacer cualquier cosa. Yo lo vi en el 2009 hacerlo, lo denuncié, pero en aquel momento, a lo interno de las grandes movilizaciones de la resistencia, teníamos buenos grupos de seguridad organizados y no dejábamos que se infiltraran. Creo que ha faltado esa experiencia hoy a lo interno de esta lucha, porque hay mucho infiltrado. Y también hay gente que anda molesta y que al ver eso se emociona y cree que esa es la revolución. Y la revolución va a ocurrir en Honduras cuando pase lo que dijo Mel, cuando 40,000 hombres y mujeres se decidan a sacar a Juan Orlando. Ese día se va. Nunca. Porque mira, acá este pueblo nunca también, diga nunca. Bueno, pero este pueblo en Honduras sí. Pero en nunca Honduras, diga nunca. En Honduras no hay... Hace 12 años no te ibas a imaginar que hubiera una fuerza así en las calles protestando en Honduras. No, desde 2009 para acá es que se ha generado. Claro, es porque ha habido conciencia. un proceso de concientización
y de politización del pueblo hondureño. Yo creo que esa es la vía. Yo siento que no puede haber otro mecanismo en Honduras para sacar a Juan Orlando o para sacar a cualquier ¿Por qué gobierno. crees que las grandes televisoras pasan diciendo de que hay que sacar la política? Ay, que la política es mala. No hay que politizar los temas. Porque la herramienta de la oligarquía para someterte es mantenerte ignorante de la política. Así ellos te van a hacer como quieran y vos no vas a entender por qué. Me refiero a los pueblos. Pero cuando el pueblo adquiere conciencia y formación política, no lo engaña nadie. Es como aquel obrero que entiende la lucha gremial y luchó por la conquista del código laboral. No lo va a engañar el patrón así nomás. Ya lo entiende, ya sabe cuáles son sus derechos. Pero cuando el pueblo está despolitizado, no comprende cuáles son las fuerzas que lo explotan, dónde se va la riqueza nacional. Creen que la riqueza nacional solo se filtra a través de la corrupción. Yo te voy a dar una novedad. La corrupción es un mal endémico y terrible que debemos luchar contra él. Pero la corrupción se queda a este tamaño, con lo que se va en concesiones, con lo que se va en minas, con lo que se va en generación de energía, que es dinero que debe de ser del pueblo hondureño. Y esa es corrupción también, pero es corrupción legal. ¿Por qué digo que es corrupción? Porque se apropian de lo ajeno, pero los protege la ley. Y por eso no quieren consultas, por eso no quieren constituyentes, porque vamos a revisar todas esas formas de explotación para que nuestro pueblo pueda tener oportunidades de que sus hijos crezcan con oportunidades. Pero mira qué lindo, entregan la generación de energía a manos privadas. ¿Y qué andan haciendo esos generadores? Obras en Perú, obras en Guatemala, comprando bancos aquí, ahora tienen todas las gasolineras de Centroamérica. ¿Cuánto capital se ha ido a manos privadas cuando debería de estar en la ENE y en el Estado haciendo escuelas, haciendo hospitales, mejorando carreteras para no tener que concesionarlas después a COVID, haciendo puertos de mejor calidad, haciendo hidroeléctricas? Si todo ese dinero que ahora está en las bolsas de 2 o 3 o 4 familias estuviera en las arcas del Estado, tendríamos dinero para enfrentar muchas necesidades que hoy aquejan al pueblo hondureño. Ese es el modelo neoliberal. Es una manera sutil de robarle a los pueblos de manera legal, pero que es inmoral, porque enriquece al más rico y empobrece al que ya está empobrecido. Como dijo el presidente Lula, el neoliberalismo privatiza las ganancias, pero socializa las pérdidas. Todas las pérdidas las pagamos todos. Cada vez que quiebra una empresa o un banco o hay crisis en la gran empresa, suben impuestos para ayudarles o condonan deudas. Pero cuando el pobre no puede pagar la cuota de su televisor en una de esas tiendas, se lo quitan. Al pobre no le condonan nada. Vaya, deje de pagar luz usted a ver qué le pasa. Ahí andamos corriendo para que antes del 15 tener la factura pagada, porque te la cortan y ahora te la cortan más fácil. Electrónicamente ya no tiene que ir con la tijera como antes. Todo eso es el neoliberalismo. Y eso es lo que se defiende dando golpes de Estado, permitiendo fraudes electorales, tolerando la corrupción del gobierno. Mientras tanto el gobierno le garantice que esa relación no va a cambiar. Y eso es lo que ha causado crisis en Honduras. Muy bien, estamos cerrando el programa. Teníamos pendiente lo de que ocurre en el Congreso, donde sí hemos visto insurrección en las últimas sesiones y parece que va a seguir. Van y se comprometen en enero a hacer estas reformas con el propósito de poder integrar tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal de Justicia Electoral, y hasta hoy no se ha materializado el tema. Lo que he escuchado decir a los miembros del Partido Nacional es que en Libre existe un malestar porque quien quieren nominar por estos cargos, entre otras personas, es a la abogada Rixi Moncada, y que si no es Rixi Moncada no es nadie. En ese sentido, pues, ¿cómo ves ese escenario? Bueno, yo creo que el Partido Nacional, número uno, hizo un acuerdo que no cumplió. El 15 de mayo debieron nombrarse las autoridades para las 2 nuevas instituciones que ya existen, Alan.
que en la Constitución de la República el Tribunal Nacional de Elecciones, o mejor dicho, el Tribunal Superior Electoral, ya no existe. Dejó de existir desde en enero. Y las dos nuevas instituciones que sí existen en la Constitución están acéfalas. Entonces yo te hago una pregunta para que tú, que tienes una capacidad investigativa salvaje, averigües cómo es que le pagan salario a magistrados de un tribunal que ya no existe. Pero es que no, antes, bueno, ahí vale la pena mencionar algunos aspectos. Primero, si no se nombra un tribunal... Pero es que ya no existe el Tribunal es que lo mismo Supremo Electoral. Lo mismo ocurrió con la Corte. No, pero es que la Corte siguió existiendo, la Corte. Estamos de acuerdo, pero no se nombraba. No Entonces, importa. Rivera Vilés y compañía estuvo un mes. Pero te digo, la Corte siempre existió. Y ante la incapacidad de nombrar los sustitutos, se quedan los mismos. Pero en este caso ya la institución no existe. Entonces existe. No pueden quedarse ejerciendo funciones los que no existen. ¿Y si no hay acuerdo político? Bueno, es que por eso es que esa es la trampa del Partido Nacional. ¿Qué opina Libre? Es cierto que ocupamos una nueva ley electoral. Sí. Por supuesto. Pero esa nueva ley electoral, construyámoslo con los magistrados que nombremos. Pero ellos nos quieren tener con la cantaleta de que si no hay ley, no se puede nombrar. Yo pregunto, si no hay institución, ¿cómo es que hay magistrados? Y si yo quiero formar un nuevo partido, voy a ir al Tribunal Supremo Electoral ahorita. Perfectamente. Pero si es que no existe, tengan cuidado, dile a Esdras, porque esa institución ya no existe. Fue derogada de la Constitución de la República. Por tanto, sus decisiones no pueden tener valor, porque ya no existe. Pero la trampa del Partido Nacional es complicar el nombramiento, argumentando la falta de ley para que no cambie nada. Porque al final lo que quieren es ir a las elecciones en las mismas condiciones. Porque si van a elecciones y Libre tiene condiciones de igualdad, no ganan, Alan. Bueno, entiendo que ustedes no están de acuerdo que se quede David Matamoros, por ejemplo. Pero nosotros entendemos lo siguiente, el tema no es de personas. El tema es que se debe de nombrar los magistrados nuevos. Ellos hicieron una propuesta. ¿Y me metieron a mí? No, Eduardo Enrico. A mí me metieron. ¿Y cuál es el problema, pues? No, hombre, yo no aspiro a eso. Pero para que miren la falta de seriedad con que toman el tema. Yo estoy llegando a mi casa tranquilo y veo en el teléfono como 20 llamadas perdidas de un montón de gente. Y en eso me llama mi hermano Jorge. Oíme, ahí te nominaron en el Congreso. Me dice, no, yo le digo, a ser Eduardo Enrique. No, hombre, a vos, me dice. Y le habla a Carlos Velázquez y me dice, primo, aquí lo mencionaron. ¿Cómo puede ser esa falta de seriedad? Vuelvo al inicio de esta conversación. Actuemos de buena fe, pero cumplamos lo comprometido. Si eso ocurre, va a bajar la tensión. Sí, si la cachurecada continúa, la viveza continúa. Es que lo pueden hacer. Pero yo escuché decir a algunos de sus compañeros que no iban a permitir que David Matamoros continuara. No, eso no es cierto. Y eso no puede ser. Es una decisión soberana. Nosotros decidimos lo siguiente, Alan. Nuestra obligación es nominar a uno. Ellos pueden nominar a quien nosotros es asunto de Libre. ¿Y a quien nomine ellos? Ellos, la responsabilidad de a quien nomine Libre, vamos a nominar a las mejores personas. Y Rick Simoncada tiene las mejores calificaciones. Su capacidad, su interés y su lealtad a la causa es una garantía de transparencia. Y eso me parece ellos que nombren al que quieran. Pero el tema no es quién, es que se nombren. ¿Quieren que termine la insurrección legislativa? Perfecto. ¿De eso depende? Depende de que convoquen a sesión para nombrar el nuevo tribunal electoral, el nuevo consejo electoral y los serían, en el caso del Registro Nacional de las Personas, los directores que quedarán en propiedad, porque actualmente lo que sigue en vigencia es la comisión interventora. Muy bien, y que lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien y ahí están ustedes representados. Por eso le digo, o sea, no podemos decir que es ilegítimo que ellos... Porque a estas alturas deberíamos de tener directores en el Registro Nacional de las Personas. Debería haber ya directores, como debería de haber un magistrado del Consejo, en el Tribunal de Justicia Electoral y una comisionada en el Consejo Nacional Electoral. Pero en el registro no están en propiedad y se está haciendo un buen trabajo. Sí. Y legal también. O sea, lo está haciendo legalmente. Legal, no ilegal. Bueno. Y
griegas, un trabajo bueno. No, pero por eso le digo, entonces depende del escenario político. No crea que están ganando nada manteniendo a estos magistrados en el tribunal. Lo que pasa es que mire, ve, yo sé los acuerdos hay que saber a quién se va a mandar a hacer estos acuerdos. Bueno, eso ya es la carpintería del acuerdo, yo estoy de acuerdo. Mire, yo sé, parece algo, pero te digo algo, donde sí ganan ellos es en que no haya cambios. Porque en este sistema, con estos magistrados y con estas reglas, van a sacar los votos que ellos quieran. No, pero eso lo arreglan ellos en un día. Esos cambios, esos nombramientos se hacen en un día. Ojalá. Lo que pasa es que... Ojalá, ¿Sabe hermano, qué pasa? ¿Sabe qué ocurre? Como anunciaron por ahí que al regreso del feriado de junio se va a tocar el tema y se va a cumplir lo acordado. Se va a cumplir. Esperemos, pero ¿sabe hay qué ocurre? hay que ser optimistas. ¿Sabe qué ocurre? Yo particularmente estoy obligado a decírselo a la gente. Es que mire, usted a veces ocupa tener llamas encendidas para desviar la atención de otros lados. ¿Usted me entiende? Cuando usted tiene problemas afuera, graves, usted necesita tener llamas encendidas. Y esa es una llama encendida. Esa es una llama encendida. Que evita que el pueblo hondureño pueda estar atento de otro montón de cosas que están ocurriendo en Honduras, paralelamente. Entonces, a veces, yo no sé si por ingenuidad de los que están allá en el Congreso, no entienden esas cosas. Pero yo creo que hay que saber darle una lectura adecuada. Yo entiendo que la clase política tiene que mantener algunas conductas que solo ellos entienden a veces, para tratar de generar estabilidad en Honduras. Pero yo creo que, usted decía hace poco, ya no engañan a nadie. Ya no engañan a nadie. Acá las maniobras están a la vista, porque ahora el pueblo tiene más formación. Y la gente está más atenta. Antes no habían programas de este tipo. No. Ni con la cobertura que tengo. O sea, yo le llego, me están viendo por un teléfono. A esta hora nos están viendo con solo un clic en el teléfono. O sea que pueden estar donde estén y nos pueden estar viendo y nos están escuchando. Me miran por satélite, televisión abierta, por nuestra página web, por donde quiera. No hay forma. Ya no hay excusa para ser ignorante. Para no ver el programa. Para ser ignorante, pues. O sea, antes sí era complicado porque una editorial le daba el rumbo a Honduras, hombre. Ahora los editoriales no valen nada, hermano. No, mira que si yo vengo a mentir acá... mentí acá y al ratito están en las redes sociales haciéndote. Sí, la gente te va a exhibir como mentiroso. Entonces, por eso no lo hace. Entonces caminemos sobre la verdad. verdad. Además eres un periodista. No, estamos de luchando. quilates. Entonces, a mí me gusta venir a este programa, por eso, malo, porque... Entonces coloquemos las cosas sobre la mesa y sobre esos elementos platiquemos, analicemos, porque vamos a encontrar salida. Yo creo que por eso nos metemos a política nosotros también. Y eso lo comparten mis compañeros, porque esto que tenemos acá, estos pensamientos, estos criterios, que nos lo permite la experiencia, los años, de ir viendo cómo va evolucionando la situación en Honduras, se debe materializar. Imagínese usted, toda la experiencia que adquirió con su familia. Así es. Todo lo que esté en su mente, ¿cómo lo va a materializar? A través de un partido. Y usted eligió libre, pero usted era liberal. Vea cómo es. Y entonces ahora tiene que materializarlo a través de libre. Hay una diferencia ahí que vale la pena remarcar. Yo nací en una cuna liberal. Me mantuve en esa cuna, pero cuando me tocó decidir, y yo sí decidí ser libre. Esa es una decisión mía. No de mi papá, no de mi abuelo, no de mi tío. Es de Carlos Eduardo Rey. Y yo asumo las consecuencias de lo que yo decido. Pero las grandes banderas justas que traíamos del Partido Liberal siguen vigentes en el Partido Libertad y Refundación. Lo mejor del Partido Liberal, actualizado a esta época, en alianza con grandes sectores sociales, es el nuevo partido histórico de Honduras que vivirá por 100 años como vivió el Partido Liberal, que ahora cada día se deprime más. Libre es el futuro. Qué gusto. Y espero tener aliados en ese camino, como amigos como Alan y como Esdras. Carlos, saludos a Esdras. Eduardo, con mucho gusto. Carlos Eduardo Reyno y acá en Voces de Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que han estado pendientes para escuchar este diálogo en relación al acontecer nacional. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, con permiso.